Queremos esta noche dedicar este tiempo a la palabra de Dios, y quiero invitarlos para que vayamos a las Sagradas Escrituras, a un libro que hemos estado, escudriñando, y la temática que hemos estado desarrollando en algunos de nuestros servicios ha sido sobre la armadura de Dios. Y quiero ir desarrollando cada una de las piezas de la armadura, porque en este tiempo las mismas palabras que el apóstol Pablo tomó, diciendo y exhortando a los hermanos que deberían de tomar toda la armadura de Dios para que podamos soportar en el día malo, y habiéndolo hecho podamos estar firmes. O sea, tenemos que tomar la armadura de Dios. Así que lo voy a invitar para que vayamos a Efesios capítulo 6, verso 17 al 18. La epístola a los Efesios. Capítulo 6, verso 17, dice la bendita palabra de Dios: tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esta noche quiero hablarle de tomar la espada del Espíritu. Y tomando esa frase del apóstol Pablo, tomad la espada del Espíritu. El viernes estuvimos hablando de lo que es el yelmo de la salvación, y hablábamos de cómo está diseñado para proteger nuestra mente en medio del fragor de una batalla. El soldado debería proteger su cabeza para no ser perforado. Y en este tiempo decíamos que hay demasiados ataques a la mente, hay un hostigamiento, hay de verdad que las personas han llegado a caer, y es normal que en medio de una situación como esta, donde el 70%, 80% de la población mundial ha estado en confinamiento ya por más de 3 meses, dadas algunas excepciones en algunos países europeos, pero que la gente está en un nivel de estrés muy alto. Era necesario hablar sobre proteger la mente. Pero esta noche quiero hablarle sobre tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta palabra espada es una palabra que en el lenguaje original, en el griego, se dice mahaira o makaria. Y probablemente esta palabra defina un cuchillo, se define como la espada, como un arma de guerra, como un instrumento de castigo judicial, y también como una espada. Ahora, hemos venido hablando de esto, de la armadura de Dios. Permítame ser repetitivo en lo que he venido enseñando. Hemos venido hablando de la armadura de Dios y de la necesidad de cómo todos los hijos de Dios tenemos que tomar esta armadura para poder resistir en el día malo. La palabra malo no es una frase, es una frase tan pequeña que tiene una implicación tan grande. En el griego se dice poneros, y poneros tiene una connotación increíble cuando se dice para que seamos librados en el día malo. Cuando Jesús le enseñó a sus discípulos acerca de la oración, y en el Padre Nuestro hay una partecita donde dice: no nos dejes caer en tentación, y mas líbranos del mal. Esa palabrita tan pequeña tiene una connotación increíble, porque poneros tiene que ver con calamidad, con enfermedad, con pobreza. Poneros tiene que ver con inmoralidad. Poneros tiene que ver con una serie de cosas oscuras que se desatan cuando se cae en el día malo. Por eso Pablo exhorta y dice que tenemos que estar con la armadura de Dios para que en el día malo podamos resistir, para que cuando se desaten así, de la misma manera como en este tiempo se ha desatado
el mal, la muerte, la enfermedad y todas las implicaciones que esta pandemia ha traído, nosotros podamos soportar. Está de más entonces tratar de decirle a usted o recordarle lo que estamos viviendo en el mundo desde las tinieblas. Por esa razón el día anterior hablábamos de proteger nuestra mente, pero estamos hablando esta noche de la espada del Espíritu. O sea, la espada no es un arma solamente defensiva, también es un arma ofensiva y está diseñada para atacar y defendernos. Al mismo tiempo, esta espada del Espíritu, por su naturaleza, note lo que dice, que es que tomemos la espada del Espíritu. No es algo literal, es una espada espiritual, es un arma espiritual que tenemos que tomar. Y por la naturaleza por la naturaleza de esta espada espiritual, tiene el poder de cortar todo aquello que no puede hacer ninguna otra espada, porque ella tiene el poder del Espíritu Santo. Ahora quiero que vayamos viendo algunas cosas interesantes. Así que esta noche tomad la espada del Espíritu. Es tu próxima arma, es tu próxima parte de la armadura que vas a tomar. Ya te pusiste el yelmo de la salvación. Ahora toma la espada del Espíritu. ¿Cuál es la espada del Espíritu, pastor? Es la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4 verso 12. El escritor a los Hebreos describe de esta manera este pasaje. Dice así: porque la palabra de Dios, note lo que dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Primer aspecto que quiero que tú notes en esta noche, y es que la espada tiene una empuñadura. La palabra de Dios es viva. Dice este versículo que la palabra de Dios es viva, no es algo muerto. La palabra de Dios es eficaz, o sea que sirve. No es algo inútil, no es un remedio negativo, es algo que produce resultado. Y dice que tiene un filo espiritual que es tan profundo que separa el alma y el espíritu. Cuando dice que separa el alma y el espíritu, es que la palabra de Dios, esta espada de la cual venimos hablando, que se llama la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, tiene el poder de penetrar el ser interno del hombre. No hay algo que pueda penetrar. Aún se puede hacer una cirugía a una persona, llevarlo a un quirófano para someterlo a alguna cirugía muy complicada. Sin embargo, el hombre puede seguir siendo igual. Pero esta espada penetra, y dice que penetra hasta separar, hasta la división del alma y del espíritu. Nosotros somos tridimensionales. Nosotros no solo somos materia. Nuestra naturaleza es espíritu, alma y cuerpo. Tenemos una tricotomía. Y somos no solo materia, como algunos piensan que el hombre es simplemente materia, y que el hombre al morir pues ahí simplemente va a la tierra, al polvo, a la materia, y se convierte otra vez en materia, porque de ahí pues aparentemente salió. Pero en realidad lo que dice aquí es que la palabra de Dios es una espada tan filosa, pero es tan espiritual, que tiene el poder para separar el alma, las emociones, el alma, el nefesh, alma, de nuestro espíritu. La palabra espíritu, ruach, se dice en el hebreo, y esa palabra es como un viento, como un soplo. Job dice: ciertamente espíritu hay en el hombre, y se define el espíritu del hombre
y algunos teólogos luchan para discernir entre esa unidad, ese vínculo tan estrecho entre el alma y el espíritu del ser humano. Y algunos han sacado conclusiones que el hombre simplemente o es alma, es un ánima que tiene vida, que es un ser animado y que es cuerpo. Pero otros dicen que es espíritu y cuerpo, pero en realidad la Biblia lo dice. La Escritura dice en 1 Tesalonicenses 5:22 y dice que y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Así que somos tridimensionales y solamente la palabra de Dios puede separar nuestro espíritu y nuestra alma, y puede hacer que el asiento de las emociones, que es la psiquis, la mente, donde están nuestras emociones, quede separado de nuestro espíritu, que es donde descansa nuestras convicciones en Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace la palabra? La palabra lo que hace es que separa las emociones de nuestras convicciones, separa el alma del espíritu. En el alma están todos nuestros sentimientos. El alma es el asiento de las emociones, de los pensamientos, de todas las cosas que sentimos. Una buena manera de definirlo es que el alma tiene conciencia de sí misma, pero el espíritu tiene conciencia de Dios y el cuerpo tiene conciencia de lo que lo rodea. Eso es un concepto teológico. Pero escuche una cosa: todos nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, el alma nuestra es voluble, es cambiante. Y cuando el hombre no conoce el poder de la palabra, es controlado por sus emociones, es controlado por sus estados de ánimo. Por eso es que te levantas un día con deseos de hacer, hoy día quiero tragarme el mundo entero, hoy quiero hacer cosas grandes, hoy quiero ser productivo, pero mañana, otro día te levantas deseando morirte y lo ves todo oscuro. Es porque es simple, no hay palabra que esté penetrando y separando tus sentimientos y emociones de lo que tú dices que crees en Dios. Por eso es que la palabra de Dios tiene una empuñadura. Solo la espada del Espíritu puede separar tus emociones de tus convicciones. Hebreos 4:12, la versión Kadosh, dice de esta manera. Hebreos 4:12, el mismo verso, nada más que en una versión hebrea, dice así. La versión Kadosh dice: miren, la palabra de Yahweh está viva. Aleluya. No es algo muerto, está obrando. Gloria a Dios. La palabra de Yahweh está viva, está obrando. Es más afilada que una espada de dos filos, corta aún a través de donde el alma se encuentra con el ruaj, o sea, el espíritu, que ruaj es la palabra hebrea para espíritu, y las coyunturas. Se encuentran con los tuétanos, imagínate, y es rápida en juzgar las reflexiones internas y actitudes del corazón. Entonces tienes que dejar que sea la mano del Espíritu Santo la que se ponga sobre la tuya para que puedas utilizarla. Esta espada no se usa a tu antojo ni bajo tus impulsos del alma. Es poderosa cuando es el Espíritu Santo la que la usa, poniendo su mano sobre la tuya. Imagínate, mi mano derecha o mi mano izquierda es la mano humana, pero la mano derecha es la mano del Espíritu. Y yo tomo la espada. Mira, pero es el Espíritu tomando la espada. Por eso es que la espada no tiene dos empuñaduras. La espada solo tiene una empuñadura y tú tienes que permitir que sea el Espíritu Santo el que ponga su mano sobre la tuya, y que tienes que ser sensible a la guianza del Espíritu para que te dé una palabra rema, que es la palabra del Espíritu. El Espíritu Santo es el que puede hacer que lo que lees se convierta de ser un logos
a una palabra rema. ¿Qué es el logos? La palabra escrita. Eso se llama el logos de vida. La Biblia que usted tiene en su armario, eso no es el rema de Dios. Contiene el rema de Dios. Si usted lo medita, la lee, la escucha, la obedece, entonces, y especialmente la memoriza, entonces el Espíritu Santo toma ese conocimiento. Hay dos términos, y perdone usted que esta noche venga un poco más teológico que otras veces, pero es que es necesario enseñarle. Hay dos términos teológicos que se usan para definir palabra. El primero es logos, en el griego, logos. Eso se dice el logos de vida. Es la palabra escrita, es el libro que usted tiene, es el biblión, conjunto de libros que usted tiene en su casa, que nunca la abre, o que la abre cuando la deja en la noche, en el Salmo 91, para que no llegue ningún espíritu. Eso no funciona así. Ese es el logos. Pero entonces está el otro término que se usa para definir palabra, que es rema. Y cuando hablamos del rema, estamos hablando de aquella palabra que el Espíritu Santo toma en un momento de necesidad y la trae a tu corazón. Habiendo tú estudiado el logos, el Espíritu tiene la capacidad de agarrar de lo que hay en ti. Esta generación tiene un problema. Esta generación tiene un problema porque todo lo investiga, van al Google y todo lo googlean, o van al YouTube y buscan información, pero carecen de inteligencia espiritual. No memorizan la escritura. Hoy los cristianos ya no leen la Biblia, andan los teléfonos o las tablets. Ya se olvidaron del libro y no saben que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Si tú no tienes palabra en tu mente, si tú no tienes palabra en tu cabeza, entonces realmente cuando venga el enemigo, el Espíritu Santo no puede tomar ese logos que está metido aquí en tu cabeza, en tu memoria, en tu subconsciente, guardado ahí. Entonces no hay nada aquí. Entonces el Espíritu no puede hacer nada, porque todo lo buscas en el Google, o todo lo buscas en el YouTube, o en alguna fuente de información. Pero cuando tú entiendes lo que Pablo dice en Colosenses 3:16, Colosenses 3:16 dice, por favor, póngalo, dice que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Y por ahí sigue hablando el apóstol Pablo. Pero dice que la palabra more, que hay habitación en ti. ¿Cuánta palabra tienes? Entonces te darás cuenta que cuando venga una crisis, entonces tendrás capacidad de respuesta. Y el Espíritu tomará la palabra que está aquí en tu cabeza, en tu mente, y entonces vendrá y la tomará. Y eso se llama el rema. Y eso se llama la espada del Espíritu. Entonces muchos no tienen palabra, y como no tienen logos, no pueden tener rema. Y si no tienen rema, no tienen espada. ¿Cuándo es que la palabra de Dios se convierte en un rema? ¿Cuándo es que la palabra de Dios se convierte en una espada de doble filo? ¿Sabes cuándo? Cuando tú la atesoras, la guardas, la meditas, la estudias primero, la guardas, la meditas, la crees, y en el momento de tu necesidad, entonces el Espíritu Santo no te va a recordar toda la Biblia entera, te va a traer una frase, te va a recordar. Te va a recordar. Por eso es que el Señor dice que en este nuevo pacto la enseñanza, el mandamiento, el nuevo pacto no está escrito en tablas de piedra como el antiguo pacto, sino que dice: lo escribiré en sus mentes. Entonces yo te pregunto, ¿cuánta palabra hay en tu corazón? Si tienes palabra en tu mente, si tienes palabra allí, entonces cuando venga la crisis, cuando venga la necesidad, cuando venga el temor, cuando venga ese miedo, cuando venga el problema familiar, cuando venga la dificultad, entonces tú tendrás un recurso interno. Y la palabra de Dios se va a convertir en una espada en tu mano. Y el Espíritu Santo tomando esa palabra y tú poniendo tu mano en la empuñadura,
serás capaz de vencer cualquier adversidad por la palabra de Dios. Ojalá yo me esté dando a entender y no esté confundiéndole a usted. Jueces capítulo 3 verso 15 al 16. Estoy hablando esta noche de tomar la espada del Espíritu, de que tomes el rema, de que seas responsable, que no agarres la Biblia y la tengas botada y que uses la Biblia como un amuleto. No, la Biblia no es un amuleto ni un tipo de cosas así. Así no funciona. Tienes que abrirla, leerla, estudiarla, memorizarla, confesarla, creerla. Y en el momento de la crisis vendrá a tu mente la palabra que necesitas oír. Yo recuerdo que en una ocasión, antes de continuar, yo estaba en medio de un grave problema, en medio de una situación bien difícil, pero bien complicada, y no sabía qué hacer. Entonces llamé a un hombre de Dios y le dije: por favor, ayúdeme, por favor, oriénteme. El hombre de Dios me dijo dos cosas: voy a orar por ti, pero sobre todo te quiero decir algo. Me dijo: tú tienes la palabra dentro de ti y tú sabes qué palabra tomar. Qué increíble. Aquello me trajo a mí un entendimiento claro, que a veces andas buscando una palabra cuando en realidad la deberías de tener adentro. Jueces capítulo 3 verso 15 al 16. Mira lo que dice: pero los hijos de Israel clamaron al Señor, y el Señor les levantó un libertador, Ahod, hijo de Gerá, benjamita, el cual era zurdo, y los hijos de Israel le enviaron tributo con él a Eglón, rey de Moab. Y Ahod se hizo una espada de 2 filos, de un codo de largo, y la ató a su muslo derecho debajo de la ropa. La espada de 2 filos. Tú tienes que hacer tu espada y dominarla bajo la habilidad del Espíritu Santo y no bajo la habilidad de tu intelecto. Es que muchos se convierten en simples repetidores de confesiones o pensamientos positivos de algún célebre predicador o pensador. ¿Sabe? No hay nada de malo en aquellas frases sabias o en aquellas frases inspiradoras de hombres de éxito. Yo sé lo que eso significa. Yo muchas veces leyendo libros he encontrado frases que de verdad inspiran, pero ninguno de esos es una espada espiritual. Pero cuando estoy viendo aquí, tú tienes que hacer tu espada y dominarla bajo la habilidad del Espíritu Santo y no bajo la habilidad de tu intelecto o de tu mente. Y te vuelvo a repetir, porque esto es importante para mí. Muchos se convierten en simples repetidores de confesiones o pensamientos de algún célebre predicador, pero no producen nada en sus vidas. Siguen tan vacíos que no tienen una vida de autoridad y dominio en el reino, porque viven usando una espada que ellos no pueden usar, porque esa espada no la hiciste a tu medida. Tienes que saber que la palabra de Dios es tu espada y tienes que estar dentro de tu capacidad, que el Espíritu Santo nunca pondrá una demanda que no puedas llevar. Tienes que hacerte de tu revelación y mediante la oración y mediante la búsqueda de Dios personal, íntima. Parecemos papagayos nosotros repitiendo lo que aquel dijo. Eso no funciona así. Ahod era un hombre zurdo, dice la Biblia. En los días de los jueces, cuando los reyes enemigos de Israel los atormentaban, Dios levantaba uno, y en esos días levantó un hombre que se llamaba Ahod, y dice que era de la tribu de Benjamín, y los benjamitas eran zurdos. Y entonces se tuvo que hacer su propia espada para poder matar a su enemigo, y dice que la colocó en el muslo derecho. Si era zurdo, iba a tener problemas para desenfundar acá, así que la colocó acá. Pero este movimiento podía hacerlo perder segundos, fracciones de segundo en sacar, en desenfundar o desenvainar su espada para agredir, para atacar al adversario. Entonces él se hizo una espada. ¿Sabes cómo? Él la hizo, y ahí dice la medida, de un codo de largo, y la colocó en su muslo derecho. Ahora, ¿cómo logró él esta habilidad? Con la práctica. Con la práctica.
Tienes que practicar la palabra. Tienes que estar continuamente haciendo tú declaraciones. ¿Sabes qué? Comienza haciendo una declaración. Entonces esa palabra no importa. ¿Por qué no podemos decir nosotros todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Nos cuesta tanto hacernos a nosotros de nuestra propia revelación, que es mejor y es más fácil hoy día ir a todos los mensajes de los predicadores famosos. Y te vas y te metes en el YouTube y te salen 50, 60, 80 mil predicadores. Y agarras entonces sus frases y las repites como un papagayo. Eso no tiene ningún poder. Porque tú puedes decir lo mismo que él está diciendo, pero esa frase, esa inspiración, esa revelación, tal vez la consiguió en un tiempo de búsqueda con Dios. Y tú simplemente estás dándole copyright. Y simplemente ya estás armado según tú. Entonces es más fácil predicar un mensaje de YouTube que desvelarte hasta las 2 de la mañana, porque mientras te estás desvelando, estás fabricando tu espada. Porque mientras otros están durmiendo, tú estás sacándole filo a tu espada. En la noche, cuando ya nadie te llama, cuando ya nadie está pendiente si tú estás dormido o despierto, pero tú estás ahí en tu casa afilando tu espada, haciéndola a tu medida. Yo no sé si yo seré un predicador bueno o malo, no me interesa, pero esto es lo que Dios me ha dado a mí. Ahora era un hombre zurdo. Él se fabricó su espada, se ató su espada a su muslo derecho para sacarla rápido. Y él tuvo que aprender habilidad. Tienes que volverte diestro con la palabra. ¿Sabe qué? Cuando usted aprende la palabra, cuando usted memoriza la palabra, el Espíritu Santo traerá pensamientos poderosos. Se convertirá en un rema. Y se convertirá ¿en qué? En una espada en tu mano. ¿Ves? Entonces practícala. Entonces practica la palabra. Entonces ensaya la palabra. Entonces afila tu espada. Es la espada del Espíritu, pero necesitas hacerla a tu medida. No estés usando como aquel que fue allá a trabajar con hacha prestada, y cuando se le zafó del cabo del hacha dijo: ay, Señor mío, era prestada. Porque hay muchos que andan con hacha prestada. Aquella mujer de las vasijas, le dijeron: ve y busca vasijas prestadas, porque ni eso tenía. Sabes, el Señor en este tiempo nos está llamando. ¿Cuántas cosas prestadas hay en la Escritura? No busques unción prestada. Hazte tu espada. Por favor, cristianos, este es el tiempo, mis amados, de que usted en su casa tome tiempo para leer la Escritura, que practique. Mire, así como Ahod, que se hizo una espada a su medida, que no se puso a predicar un mensaje que ni él entendía, que no se puso a tratar de enseñar algo que no maneja, sino que lo hizo tan sencillo, porque en lo sencillo a veces está lo más esencial. Apocalipsis capítulo 1 verso 16 dice, hablando de el Señor Jesucristo y la visión del apóstol Juan del Apocalipsis, que es revelación, dice: y en su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada, otra vez la espada, de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Pero ahora la espada ya no está en la mano, sino en la boca. Esta espada de 2 filos está en su boca. El apóstol Juan conoció la cuadrimensión de Cristo. Lo conoció en la carne, humanizado. Lo vio resucitado. Lo vio glorificado. Y finalmente en el Apocalipsis lo ve entronizado en el cielo. Así que Juan lo conoció en la cuadrimensión. Pero en este capítulo 1 y este versículo 16 de Apocalipsis, ya no vemos al Cordero de Dios que muere en la cruz inmolado por el pecado de los hombres.
Muchos teólogos lo ven como el Cristo juez, con toda su indumentaria. Lo muestra como un juez dispuesto a ejercer su autoridad y decretar juicios y sentencias. Aquí vemos a Cristo resucitado como juez de capa y espada. ¿Sabía usted que hay una figura de juez de capa y espada que se utilizaba especialmente allá en siglos pasados en Europa? Juez de capa y espada. Por eso es que el apóstol Pablo dice que el magistrado trae espada. Entonces fíjate que interesante, porque es una espada aguda de doble filo, de dos filos, que sale de su boca. Ahora, lo interesante es que no está en su mano, sino en su boca. Y estamos hablando de la espada del Espíritu. Tiene una empuñadura. Yo debo de permitir que sea el Espíritu el que ponga su mano sobre la mía. Segundo, yo tengo que afilar mi espada, tengo que fabricarme la espada, tengo que buscar, tengo que inquirir, tengo que estar ahí con Dios, haciéndome mi espada a mi manejo y entrenarme con ella. Qué lindo, ¿verdad? Así funciona el reino. Porque de otra manera puede ser que andes con una gran espada que no puedes ni cargar. Te quieres echar un tremendo mensaje que tal vez un siervo de Dios estudioso, un hombre preparado, lo predicó y tú ni sabes de lo que estás hablando. No es así. No es estar citando frases célebres de algún iluminado. Son pensamientos que fluyen de la comunión con la palabra. Qué hermoso es esto. Pero aquí la espada ya no está. El Señor ya no dice que este juez de capa y espada, que es el mismo Señor Jesucristo, la espada no está en la mano, sino que está en su boca. ¿Con qué se dictan sentencias y decretos? Con la boca. Por eso es que la palabra, el término palabra en el hebreo se dice dabar, y quiere decir una sentencia, un decreto. ¿Te das cuenta? Romanos capítulo 10 verso 8. Entonces la palabra tiene que estar en nuestra boca, cristianos. Nunca como hoy tenemos que nosotros tener la espada en la boca. ¿Qué dice Romanos 10:8? Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos en el Antiguo Testamento. Entonces mire, cerca de ti está la palabra. ¿A dónde? En tu boca, aquí. En tu corazón y aquí. Cerca de ti. La espada ya no estaba en la mano, sino en la boca. Qué tremendo. En el Antiguo Testamento hubo un hombre que tenía que introducir al pueblo de Dios a la tierra de Canaán, llamado Josué. Y qué interesante, porque Josué en el hebreo se dice Yeshua. Y cuando tú vas al Nuevo Testamento y te encuentras con Jesús, es Yeshua. Yeshua, salvación. En el hebreo se dice salvación, la salvación de Jehová. Así que en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, en la revelación del Apocalipsis, aparece el Cordero, el Yeshua nuestro, con la espada en su boca. Pero en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué 1:8, aparece el Yeshua, sucesor de Moisés. Y mire la orden que Dios le dijo a él para poder meterlo a la tierra. Este libro de la ley, que es la palabra de Dios, no se apartará de tu boca, que es la espada de doble filo, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Y mira lo que dice: tendrás éxito. ¿Quieres entrar y conquistar tu herencia? Tienes que usar la espada del Espíritu para enfrentarte a todos los retos. Y la orden es: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Dicen algunos estudios de algunos psicoanalistas que los hombres hablamos entre 7,000 a 12,000 palabras diarias, y las mujeres hablan
entre 22 a 27 mil palabras diarias. No estoy diciendo que las mujeres son chismosas ni nada de eso. No. Es que a las mujeres les gusta platicar, hablan con sus amigas, hablan con la familia, pero sus conversaciones son extensas. Los hombres somos más pragmáticos. Pero fíjese qué interesante. ¿Cuánto de esas 12,000 palabras que cada hombre dice durante el día? Y algunos que nos sobrepasamos las de las mujeres, porque hay hombres bastante que les gusta hablar mucho. Y hay mujeres también que se gastan las de ellas y se agarran las del marido, ¿verdad? Porque les gusta hablar mucho. Se quedan sin palabras y sin saliva. Pero el problema no es que hable tanto. No hay problema, usted hable lo que quiera. Si esto es lo que le gusta la conversada, pues échese una buena conversada. Pero mi pregunta es, ¿cuánto de todo lo que hablamos diariamente tiene que ver con la palabra de Dios? El Señor le dice a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro. Contamos chistes, hablamos de esto, hablamos de las noticias, hablamos de aquello, pero ¿cuántas veces has hablado, aunque sea alguna vez en tu vida, decir por lo menos todo lo puedo en Cristo? Un hermano que ni la cita se sabía dijo: todo lo puedo en Filipenses 4:3. No, así no es. Entonces la palabra tiene que estar en nuestra boca, porque es el Señor ha puesto su espada en tu boca. La Biblia dice que el poder de la vida y la muerte están ¿a dónde? En tu boca. La palabra de Dios ha sido puesta ahora en tu boca y en tu corazón, para que hables, para que puedas establecer el reino de Dios, para que puedas cambiar atmósferas, para que en medio de tu crisis y de tu confusión hagas una declaración de Dios. Jeremías 1:9 al verso 10. Jeremías 1:9 al 10 dice: entonces extendió el Señor su mano y tocó mi boca, y el Señor me dijo: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Y luego le dice en el verso 10: mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones. Primero le pone la palabra en su boca y luego le dice: te he dado autoridad sobre las naciones, sobre los reinos, para arrancar, para derribar, para destruir, para derrocar, para edificar y para plantar. Toda esta autoridad, ¿dónde está? En la palabra que sale de su boca. Por eso lo primero que Dios tocaba a los profetas era en su boca. Al profeta Isaías le toca con un carbón encendido. A Ezequiel le manda a comerse un rollo. A Jeremías le toca los labios y le dice: tocado con mi palabra tu boca. Y así sucesivamente usted va a encontrar que todos los profetas de Dios fueron tocados. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios ya no la tiene Dios allá. La palabra de Dios está en tu boca. Esta espada de doble filo, que es para arrancar, que es para arruinar los reinos del enemigo, que es para echar abajo todo lo que es en contra de Dios y en contra de tu familia, de tu vida. La palabra está en tu boca. Ahora mira esto. Primera Reyes 3:23 al 25. Dice la palabra de Dios. Dice: entonces el rey dijo: este es mi hijo, que está vivo, y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no, porque tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y el rey dijo: traed una espada. Y trajeron una espada al rey. Entonces el rey dijo: partid al niño vivo en dos, y dad la mitad a una y a la otra mitad a la otra. Este es uno de los juicios más que quedaron grabados en la historia de Israel, y que todavía se sigue hablando de este juicio y de esta decisión sabia del rey Salomón. Dos mujeres habían peleando, porque en la noche una de ellas aplastó al otro, pero entonces se lo cambió, y la que se le murió el niño agarró el de la otra, y la otra se quedó con el muerto, pero en realidad su hijo estaba vivo. Y van donde el rey y le dicen: mira, anoche pasó esto, y ahora resulta que solo hay un niño vivo y dos mujeres que lo reclaman. Y ante tal disyuntiva, ¿quién es la madre? Las dos dicen que son
las madres. Las dos dicen que son la madre de la criatura. ¿Qué hacemos? Y el rey Salomón dice: tráigame una espada. Perdón. Tráigame una espada, dice el rey. Tráigame una espada, lo voy a partir en dos. Obviamente todo esto era una acción sabia del rey. Y cuando el rey levanta la espada, mire, la espada discierne lo profundo de los sentimientos. Y dice la escritura que entonces la que era la madre de verdad, la que lo había dado a luz y que lo había cargado, gritó y dijo: no lo mate, déselo a ella, porque es mejor que ella, aunque no sea su madre, se convierta en la madre de él antes de ver a mi hijo muerto. Entonces el rey dijo: ella es la madre. Aquel juicio fue extraordinario, maravilloso. ¿Qué te estoy tratando de decir? Que en el reino, ya es el reino de Salomón, en el reino de Dios se vive por la espada, por la sabiduría que da la espada, que es la palabra de Dios. Nuestros padres prosperaron. Yo siempre he dicho esto: nuestros padres fueron honestos, fueron una generación, gente trabajadora, pero fueron la generación del machete. Nosotros somos la generación de la sabiduría. Somos gente que tiene que tener la palabra de Dios. Tú no necesitas una terapia psicológica si lees la palabra de Dios. Tú no necesitas, la palabra de Dios va a producir a tu favor. La palabra de Dios sana tus enfermedades. La palabra de Dios es la mejor ayuda psicológica que un hombre o una mujer puede recibir. La palabra protege la mente, no es terapia. La palabra de Dios no es un libro que te informa. La palabra de Dios está por encima de los pensamientos de Freud y su psicología. Simon Freud es el padre de la psicología moderna, pero no puede entender que la palabra de Dios está más allá de la psiquiatría y de la psicología. Si usted tiene palabra de Dios, sus pensamientos estarán bajo dominio. La palabra de Dios, dice la escritura, que es viva y eficaz. La palabra de Dios te sana cuando estás enfermo. La palabra de Dios tiene la virtud de renovar tu mente. No es un libro informativo, es formativo. Cambia tu carácter. Cultiva un hábito y tendrás un carácter. Desarrolla un carácter y tendrás un destino. ¿Sabes? Este es el momento para que la iglesia retome la espada del Espíritu. Génesis 27:39. Bueno, para que algunos también que no saben usar la espada, ¿va? Dicen que en un pueblo, esto es una cuestión que escuché por ahí. En un pueblo alguien quiso emular al rey Salomón y habían dos mujeres en la misma situación. Y como no se sabía cuál era la madre, dijo: traigan una espada. Alguien que no sabe manejar la espada, que no tiene juicio, que no sabe discernir. Y preguntó: ¿usted es la madre? Sí. ¿Usted también? No, ninguna es la madre. Y dijo: llamen al carnicero para que lo mate. El carnicero dijo: no, no lo maten. El carnicero es la madre del niño. Terrible. Si no lo entendió, pues ahí pregúnteme algún día. Pero hay gente que utiliza mal la espada del Espíritu. Génesis 27:39 al 40. Entonces su padre Isaac respondió y le dijo: he aquí, lejos de la fertilidad de la tierra será tu morada, y lejos del rocío que baja del cielo, porque por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Mas acontecerá que cuando te impacientes, qué importante es no relajarse, impaciéntate de lo mismo que estás viviendo. Arrancará su yugo de tu servicio. Es que nos hemos conformado, nos hemos sometido a un sistema opresor y nos hemos quedado quietos. La versión al día traduce ese pasaje, dice: entonces su padre le dijo: vivirás lejos de la riqueza. Mire qué sentencia la que le dan a Esaú. Vivirás lejos de la riqueza de la tierra, lejos del rocío que cae del cielo.
Dice la versión de la palabra de Dios para todos, el versículo 40 dice: vivirás de tu espada, vivirás de tu espada y servirás a tu hermano. Estoy hablando de la espada del Espíritu. La nácar colunga dice: vivirás de tu espada y servirás a tu hermano. Mas cuando te revuelvas, es que tienes que cansarte de seguir en lo mismo. Es que tienes que ser osado con la espada. Tengo 45 minutos predicándote y solo quiero leer esto. Si quieres entrar en la vida abundante, no es con la vara de Moisés, es con la espada de Josué. Por eso Moisés pastorea al pueblo con una vara, pero el pueblo que entra a Canaán ya no entra con la vara, entra con el libro y la espada. Por eso en Josué capítulo 5 verso 13, Josué tiene un encuentro con un hombre que es de otra dimensión, un ángel. Ese no es un ángel, en realidad es una cristofanía, una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Y dice que tenía una espada desenvainada. Le estaba diciendo: aquí no vas a entrar, porque hay gente que se adaptó al desierto. Jesús enfrentó al enemigo en su propio terreno y arrebató lo que Adán perdió. Y le dijo, cuando en el capítulo 4 de Mateo lo reta a convertir las piedras en pan, Jesús le responde y le dice: vete, Satanás, porque escrito está. Cuando tú tienes un escrito está en tu corazón. ¿Qué tienes en tu corazón? ¿Qué tienes en tu mente? Cuando tú tienes un escrito está, puedes soportar la tentación, puedes resistirte a lo que el diablo quiere hacerte, a la enfermedad. Y le dice: porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. 46 minutos de predicación son suficientes para decirte que Dios envió su palabra para sanarte. Para decirte, el Salmo 107 verso 20, envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina y lo libró de la muerte, dice esa versión. Este es el tiempo, iglesia. Toma la palabra de su boca, pero no solo el logos. No te conviertas en un archivo de información bíblica. Aprende que la espada tiene una empuñadura, que es la espada del Espíritu, que no la puedes utilizar a tu antojo y bajo tus criterios. Es la espada del Espíritu. Que la espada del Espíritu penetra para separar tus emociones y tus convicciones. Haz como Ahod, que se hizo su propia espada. Afila tu espada, fabrícate tu espada. En las noches medita en la palabra. Toma la espada en tu boca, habla la palabra todos los días. Tal como dice Apocalipsis, que aparecen más de 5 versículos o 6 versículos donde se dice que la espada está en su boca. Sabes, tienes que vivir en el reino por sabiduría y no por esfuerzo humano, como Salomón, que el distintivo del reino salomónico fue la paz y la sabiduría. ¿Y dónde estaba eso? En la espada. ¿Cómo entras a la tierra prometida? ¿Con una vara? No, ese es para el desierto. Entras con el libro y entras por la espada. ¿Cómo conoces la plenitud de la vida? ¿Cómo vivirás? Como lo dijeron a este hombre llamado Esaú: por tu espada vivirás. Te vas a quebrar, vas a romper el yugo de opresión que está sobre ti cuando uses la espada. Quiero que ahí donde estás levantes tus manos. Yo te pregunto, ¿cuánto tiempo estás dedicando tú en esta pandemia a la lectura, a la memorización, al estudio y a buscar la espada? Que Dios nos ayude a todos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús,
esta noche he hablado, Señor, de la espada del Espíritu. Y perdóname, Señor, si no he sido claro, convincente. Solamente te pido que aquello que es mío no quede guardado, pero que lo que es tuyo, lo que es del Espíritu, quede almacenado, guardado y protegido en la mente y el corazón de mis hermanos. Señor, enviamos tu palabra. Anoche, mientras estaba acostado, ese pensamiento, 2, 3 de la mañana, ese pensamiento estaba en mi mente. Solamente di la palabra. Fueron las palabras de aquel centurión que entendió el poder que había en la palabra, y le dijo a Jesús: mi criado está gravemente enfermo, pero no es necesario que vengas a mi casa, porque no soy digno que entres bajo mi techo, pero solamente di la palabra y mi criado sanará. Levanta tu mano y te quiero dejar eso en tu corazón. Solo di la palabra y será hecho. Padre, oramos por los enfermos para que sean sanados. Padre, tú sanas al caído, lo levantas, lo restauras. Sanas, Señor, las emociones lastimadas, los sentimientos. Sanas relaciones quebrantadas, matrimonios en crisis, los salvas. Porque tú eres un Dios de nuevas oportunidades y nuevas misericordias. Padre, en el nombre de Jesús, que se establezca tu gobierno en nuestra mente, Señor. Padre, en nuestra alma, para que podamos disfrutar de esta vida Zoe, de ser uno contigo mediante la palabra. Padre, bendice a tu pueblo. Que estos tiempos, Señor, nos sirvan para conocer más profundamente la revelación de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. ¿Sabes? Cuando los rabinos se paran al frente y agarran la Torá, besan el libro, porque es una forma de expresar su amor a la palabra. Yo te animo a tomar la espada del Espíritu, y con esta espada serás capaz de derrotar a tu enemigo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que el amor de Dios, la gracia del Señor y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros.